Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva reunión de radicales de nuestra iglesia Reyes y Sacerdotes. El día de hoy tenemos a dos invitadas, a Angelina Ungay y a Victoria Diz. Bueno, haremos preguntas a ver quién sabe más sobre la Biblia. Y empezamos. Pregunta número 1. ¿Quiénes fueron los 12 discípulos de Jesús? Yo. Dale. A ver, Pedro, Juan, Andrés, Bartolomé, Judas el Iscariote, Judas Tadeo, Santiago el Anciano, Santiago el Menor, Mateo, Felipe, Simón y Tomás. Muy bien. Excelente. Segunda pregunta. ¿Cuántos años tuvo de vida Matusalén? Yo sé. Sí, no, 969 años. Muy bien, excelente. ¿Cuál es el penúltimo libro de la Biblia? Yo. Judas. Eso. Very good. ¿Cuántos animales entraron a la arca de Moisés? No es la arca de Moisés, es el arca de Noé. Eso mismo. Bueno, ahora es momento de elegir a las ganadoras. ¡Woo! ¡Las dos! Bueno, le damos paso a los pastores. Bueno, le damos paso a los pastores. Estefano Castro Y Ángeles Cruz. Oye, ¿Qué pasó? no debe haber un empate. Sí, solo es un ganador. Ya, tranquilas, ya. Después de la reunión ahí, vámonos. Un abrazo a todos los que están conectados el día de hoy en nuestra reunión de jóvenes radicales de la Iglesia Reyes y Sacerdotes. Un abrazo grande, les enviamos, los extrañamos mucho a todos. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy. Sabemos que estamos en nuestra serie. Se tenía que decir y se dijo, con el tema de hoy que es se debe decir. Bueno, vamos a empezar orando, disponiendo nuestros corazones para recibir la palabra del día de hoy. Bueno, Padre, te damos gracias por la palabra que nos vas a dar hoy. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando a nuestros corazones, dándonos revelación de esta palabra y llevarnos a un cambio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el libro de Lucas, capítulo 11, verso del 14 al 17 dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Otros, para tentarle, le pedían señales del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Así se debe decir. La división es la base de la distorsión. Líderes o pastores que buscan almas en otra iglesia sin poder cosechar las suyas solo pueden dividir y no podrán fructificar por su falta de amor. Se tenía que decir y se dijo. Actualmente la gente anhela un milagro, pero rechaza la salvación. Y quiero leerte este capítulo de Lucas 11, verso 23. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y bueno, para que encontremos un ejemplo en la Biblia, vamos a ir a Lucas 17 del 11 al 18. Lucas es con L. Así que pueden buscarlo, nos van a acompañar con su Biblia física o en el app de su celular descargada el app de la Biblia. Así que vamos a empezar a leer. Jesús sana a 10 leprosos. Dice: en su camino a Jerusalén pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea. Y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo:
vayan a presentarse a los sacerdotes, y mientras iban quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: ¿acaso no eran 10 los que quedaban limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y le dijo al hombre: levántate y vete, por tu fe has sido sanado. Bueno, ¿y qué es la lepra? La lepra es una enfermedad infecciosa crónica. Entonces estos hombres le clamaban por compasión a Jesús. Entonces podemos ver que ellos iban por un milagro, no iban por Jesús, el que hacía el milagro. Entonces podemos ver que una sola persona, un leproso, regresó a darle gracias a Jesús. Pero, oh sorpresa, vemos aquí que dice, cuando regresa le dijo: levántate y vete, por tu fe has sido sanado. Eso quiere decir que cuando él regresó tenía una necesidad. Los 9 leprosos automáticamente quedaron limpios. Pero ¿qué habla Jesús cuando le dice: vete, tu fe te ha sanado? Eso quiere decir que le dio sanidad, redención en todas sus áreas. Lo sanó. Los otros 9 leprosos quedaron limpios, simplemente. Pero en su corazón solo había necesidad del milagro, no necesidad de buscar de aquel que hacía el milagro. Entonces, uno solo. Y nosotros podemos ser ese uno solo que venimos y buscamos de Jesús. ¿Qué pasa cuando recién empezó la pandemia? Mucha gente conectada, ¿verdad? En las redes, reunión de jóvenes, reunión familiar, células conectadas. Todos querían un milagro. Pero a medida que pasaba el tiempo, empezó a decaer las conexiones. Ya no se conectaban de la misma manera, ya no era la misma alegría de que te tocara escuchar una reunión de jóvenes, ya no era la misma alegría cuando te tocaba el día de célula. Empezaste a dejar ese día tu necesidad, y a veces es bueno confrontarnos, porque dice que lo único que nos puede hacer libres es la verdad. Por eso escogimos también este tema, porque necesitamos confrontarnos y decirnos: bueno, estamos buscando el milagro o al que hizo, al que hace el milagro. Porque si no, estamos desconcentrados, estamos concentrados simplemente en lo externo. No estamos concentrados en lo interno, en la necesidad de buscar de Jesús. Y vemos el caso de muchos jóvenes que al principio de esta cuarentena vinieron por un milagro. Muchos de ellos fueron sanados. Muchos de ellos recibieron ese milagro, pero rechazaron el pacto de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y por qué tenemos que confrontar con la palabra de Dios? Por eso yo acabé de leer Lucas capítulo 11, verso 23, que lo voy a repetir. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Eso es como afuera cuando dicen: con Dios todo, sin Dios nada. Pero realmente hay muchos jóvenes que en hipocresía van a buscar al Señor, buscando a Jesús tras la palabra de milagro, y una vez que reciben el milagro rechazan el pacto de Jesús. Jesús hizo un pacto por ti y se llama la crucifixión. 7 veces derramó su sangre para traernos libertad. Ahora, realmente lo que Dios quiso traernos a través de Jesús, amor, fue la salvación. En nuestras 5 áreas necesitamos salvación, y tú que nos estás viendo ahora seguramente necesitas salvación. No solamente necesitas un milagro, los milagros son todos los días. Jóvenes que han tenido milagros todos los días, pero se aburrieron porque lo vieron común en su diario vivir. Ahora no se dan cuenta que a través del pecado estamos atados, estamos presionados. Cada día la distorsión avanza más. Entonces la salvación comienza a clamar en nuestra alma. Alma mía, bendice a Jehová. ¿Por qué no lo podemos bendecir? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer a Dios frente a los ojos de Jesús? ¿Por qué no podemos conocer un poco más del pacto de la sangre de Jesús en la crucifixión? ¿Por qué nos cuesta tanto a los jóvenes, a ti joven, humillarte, arrodillarte y decir: Señor, entrego todas mis cargas, te entrego mis finanzas, para que el corazón y la mente vibre, te entrego todo?
¿Por qué? Porque podrán decir, ay, el joven es orgulloso, es resentido, es soberbio. Sí, pero la verdad es que los jóvenes solamente anhelaban milagros y la salvación la veían pasar. Y ninguno, y yo he visto jóvenes de cerca, que comienzan a clamar el nombre de Jesús, pero no lo conocen, no lo quieren conocer, porque rechazan la salvación. No lo quieren conocer. Y es lo que siempre converso yo con mi esposa. Digo, todos los días nosotros precisamos de salvación en nuestras 5 áreas. No solamente en el ámbito financiero, porque todo el mundo habla de finanzas y más en estos tiempos. Pues necesitamos salvación en todas nuestras áreas, como familia, como pareja. Necesitamos salvación. Ahora, los milagros son por añadidura. Y tú lo vas a ver a medida que tú vas conquistando una intimidad con Dios. Bueno, y como podemos ver que el leproso cuando volvió cayó a los pies de Jesús. Es lo que se refería a mi esposo. En la intimidad, decir, bueno, gracias Jesús. Prácticamente él cayó rendido a sus pies. Y como decía mi amado acerca sobre la salvación, aparte que él tuvo salvación, tuvo sanidad. ¿Cuántos de nosotros nos conectábamos porque nuestra familia tal vez estaba mal en el momento de pandemia? Que tal vez nuestros estudios quedaron estancados, que no hubo trabajo, te quedaste sin trabajo. Pero cuando ya lo obtuviste, el milagro no fue lo mismo. No buscaste con la misma intensidad de conectarte, de ir a los pies de Jesús, que es el mejor lugar, que es ese lugar donde nosotros decimos todo lo que sentimos. El lugar que no nos sentimos juzgados es a sus pies. Y yo podía entender acerca de el agradecimiento, porque es lo que tuvo en su corazón. Cuando uno tiene un corazón agradecido, automáticamente simplemente lo hace. Pero debemos confrontarnos y que la palabra nos redarguya y decirnos, bueno, en realidad tengo un corazón agradecido. En realidad lo que hizo Jesús, hizo ese milagro en mi familia, hizo que podía encontrar un trabajo y aún en este tiempo. Tal vez tu sueldo se aumentó, tal vez algo cambió en ti, tal vez cambió la depresión por gozo. Pero ¿qué pasa si, como esos 9 leprosos que simplemente Jesús, cuando les dijo, ahora son limpios? ¿Qué nunca les dijo lo que le dijo al leproso que volvió, que le dijo, tu fe te ha sanado? ¿Qué tal si otra vez vuelve todo eso? Así como simplemente fue por un momento. Entonces ahí otra vez vamos a buscar y se va a volver como una cadena. Bueno, voy a buscar a Jesús cuando necesito un milagro. Bueno, voy a ingresar a la célula cuando necesito un milagro. Voy a ingresar ahora sí, voy a ver, te lo prometo Dios, de verdad que ya no voy a desconectarme. Pero lo hace simplemente para buscar el milagro, porque la necesidad es diaria. La necesidad que tengo yo es diaria por buscar de Dios. Porque a diario cambiamos. Día a día, como dijo el apóstol Pablo, crucifico mi carne a diario. Y es así como vamos a poder llegar a la plenitud de Cristo, crucificando nuestra carne a diario. Que seamos guiados por el Espíritu Santo. Lo aprendimos la semana pasada. Entender que si el Espíritu Santo no es nuestra guía, no podemos actuar de una manera correcta. Entonces podemos ver este gran ejemplo que nos enseña la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Y automáticamente dice que cuando ingresa en nuestro corazón, y tal vez te esté pasando lo mismo, ingresa a tu corazón y es más cortante que una espada de 2 filos. Y automáticamente te va a redarguir y decir, bueno, he tenido un corazón no agradecido. No he hecho lo correcto, simplemente me he conectado a mi célula, mi líder me ha insistido, o la persona que me invita ha insistido, conéctate, vamos, conéctate. Esta palabra es para ti, porque esa persona está pendiente de ti. Tu líder o la persona que te invita está pendiente de tu corazón. Porque lo que pasa allá afuera sin Dios no es lo mismo que estar en protección. Lo hemos podido ver, que no es lo mismo estar allá afuera, porque allá afuera hay mucha necesidad. Y acá adentro, que es bajo el abrigo del Altísimo, como dice su palabra, que moramos bajo la sombra del Omnipotente, es una protección que no la encuentras allá afuera. No encuentras esa protección.
Una discípula mía me decía esta semana, líder, ¿sabe que me había puesto a pensar esta semana qué hubiera sido de mi vida si yo no hubiera estado en la iglesia? ¿Qué hubiera hecho? Y ella le daba gracias al Señor y le decía gracias. Ella me contaba que agradecía a Dios por haberla rescatado de lo que ella vivía, por haberla rescatado a través de su Hijo Jesús, haberla hecho nueva a través del pacto de su sangre, que trajo redención completa hacia nuestras vidas. Entonces podríamos entender que sin Él nada somos, y es lo que hizo el leproso, rendirse a los pies de Jesús y decirle, si no te tuviera a ti, no me hubiera pasado lo que ahora estoy sintiendo, porque el leproso alababa, empezaba a adorar el nombre de Jesús. ¿Y cuántos de nosotros viene el milagro y nos postramos a los pies de Jesús y le damos gracias? ¿Cuántos? O tal vez simplemente recibimos el milagro y decimos, súper, me lo merecía, porque estuve conectado, me lo merecía porque he leído la palabra todos los días, me lo merezco porque simplemente me lo merezco y ya. Pero hay que ver y revisar qué hay dentro de nosotros que no nos permite entender que no solamente Jesús es un Jesús de milagros, Jesús es un Jesús de restauración, Jesús es un diario vivir, Jesús es una transformación, Jesús es un cambiar. Jesús vino a salvarnos. Jóvenes que interpretaron mal la crucifixión. Hay una película que se llama La Pasión de Cristo. Hay personas que se quejan porque dicen que es muy sangrienta. Pues revelan que realmente ni siquiera se asemeja a lo que vivió Jesús, porque lo que vivió Jesús fue sobrenatural, fue inhumano. Jóvenes que quieren ser radicales pero no comprenden cómo. Pues para mí es fácil y yo lo he conversado con mi esposa. Esos jóvenes nunca fueron salvos porque rechazaron la salvación. Entran a la iglesia, hablas con el pastor o con el líder porque anhelas un milagro en una situación o un pequeño problema que tienes en tu vida. Cuando Dios realmente ve nuestra vida como una pequeña gota de agua, para ti ese problema es el fin del mundo, pero para Dios no es nada. Dios lo que quiere es que tú seas salvo a través del pacto de la sangre de Jesús, para que a través de esa salvación puedas tener un encuentro con Jesús. Lo hacemos todo mal. Queremos conocer a Jesús por los milagros y no de frente buscando salvación. ¿De qué te alimentas todos los días? ¿Cuál es el fruto que tú agarras y lo comes, lo masticas cuando te levantas? ¿De qué te alimentas? ¿Del celular, de la pornografía, de las redes sociales? Pues déjame decirte que la primera cosa que tú veas, observes, leas, estudies, desde que tú te levantas, pues eso es lo que tú vas a dar, eso es lo que tú tienes. Hay jovencitos y jovencitas que viven en la distorsión, en el conflicto y la pelea. Ya no son serpientes, porque en ustedes su ADN ya es veneno. Se tenía que decir y se dijo. Están llenos de veneno. Como dije en la charla pasada, su vida ya es pecado. Y aún así, Dios les ama. Dios nos ama a todos. Yo he caído, he fallado muchas veces. Estoy seguro que mi esposa también, siempre lo conversamos. ¿Cuánto agradecidos estamos con Dios? Demasiado. Todos los días nos levantamos y apenas yo me levanto con mi esposa, nos arrodillamos y le damos gracias a Dios por su misericordia. Porque tan solo el vivir el día a día es un milagro. El despertarse y en realidad estar completos, en realidad tener un día más. Si tú tienes una familia, pues un día más con tu familia que Dios te ha permitido. O sea, por su gracia, por su misericordia estar con Él. Y como decía mi amada esposa, el sacrificio de la cruz. Si tienes algún problema, tienes que entender que Jesús ya pagó el precio de tu libertad. No puedes seguir más en esclavitud de algún vicio, porque Él pagó el precio. Con su sangre derramada de su espalda, de su llaga, fuimos sanados, como dice Isaías 53:5. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y no solamente de la enfermedad, sino también de los vicios. Si tienes algún vicio con el alcohol, la droga, si tienes otro vicio con la pornografía, pues Jesús a través de esa sangre pagó la libertad para que ya no tengas que ser más esclavo del pecado. Él pagó el precio de tu libertad. Entender que la libertad es poder fluir
no poder estar oprimido. Porque en Jesús no hay opresión, en Jesús hay libertad. Y Él a través de esa sangre, Él aguantó, Él soportó todos los latigazos de los romanos, que fueron con grandes puntas en esos látigos. ¡Cuánto dolor! Si tan solo a veces nos pegamos con la mesa o con algo, con la silla, el dedito del pie. Y cuánto duele, ¿verdad? Así mismo, cuánto dolor tuvo Jesús, no se compara. Cuando flagelaron su cuerpo. Y a través de esa llaga, porque se formó solo una sola llaga, rasgaron su espalda tanto que se formó una sola llaga, como dice Isaías 53:5, dice por su llaga, no dice por sus llagas, dice por su llaga. Eso quiere decir que se formó una sola llaga, el cuerpo llegado de Jesús. Esa sangre quita el pecado, quita todo vicio, y tú puedes ser libre, joven, pero tú determinas: quiero seguir siendo esa persona con un corazón no agradecido, quiero seguir ese camino que es Jesús, ese camino de libertad, ese camino que voy a poder caminar siendo libres y no siendo oprimidos. Por eso te invito, joven, a que entiendas que el sacrificio de Jesús no fue en vano. Él me libró a mí, Él libró a mi esposo. Creemos en el poder que tiene su sangre, creemos en Jesús. No solamente lo hablamos, sino que lo vivimos. Y es lo que a diario la palabra nos confronta, porque la palabra tiene que redarguirnos primero a nosotros para poder nosotros expresar su mensaje. Entonces es por eso que les enseñamos, jóvenes, y que entiendan que hay una salida, que hay un Jesús que hace libre, que hay un Jesús que Él anhela que vayamos con un corazón agradecido, que rindamos nuestras vidas a Él y que entreguemos nuestros pecados, y también que agradezcamos por los milagros que Él ha hecho en nuestras vidas. Confunde y reinarás. La división es el único principio que tiene el enemigo. La división es el anhelo del enemigo. Puedes llamarle Satanás o como tú quieras llamarlo. Yo quiero que tú analices, joven, si hay división en tu vida. Tú no puedes ir por una peatonal caminando y girar hacia la derecha y a la izquierda al mismo tiempo. Es imposible. Así como no puedes cargar tu corazón sirviendo a dos dioses. Así como no puedes honrar a tu mamá y deshonrar a tu papá. Honrar a tu papá y deshonrar a tu mamá. No puedes. Hay cosas que no se pueden hacer. Y bíblicamente es un principio. Cuando la Biblia nos enseña Dios, por parte de sus escrituras santas, honrarás padre y madre, nos estaba dando un principio, una base en contra de la división. Nos estaba dando un principio de la unidad, para que nosotros a través del amor de Él podamos debatir con eso. Una casa dividida consigo mismo no prevalece. ¿Cómo Dios puede honrar y entrar en un cuerpo que está dividido, que tiene confusión, que no sabe si es negro, si es blanco, si es verde o amarillo? Tenemos que tomar una decisión. Y yo creo que la Biblia nos ha educado a nosotros dos amor, y es seguir a Jesús. Dos principios, dos mandamientos. Honrarás a tu Dios y honrarás a tu prójimo. Y yo creo que en estos tiempos hemos visto mucho cómo pasando de la cuarentena y realmente estamos en un estado que no entendemos, donde se puede ver crisis financiera y muchas cosas, pero la verdad nosotros no lo permitimos, porque en nuestro corazón aceptamos la base del amor, que es el Evangelio de Jesús, Mateo 28. Cuando te dice ir y hacer discípulos, nadie puede ir y hacer discípulos sin tener amor. Es muy fácil agarrar a todo el mundo y otras iglesias, pero es difícil es agarrar a alguien de cero, formarlo y amarlo como Jesús nos enseñó en el Nuevo Testamento. Por eso, si hay división en tu corazón, primero, Jesús no puede entrar porque no hay confrontación en ti. Y jóvenes que buscan un milagro y rechazan la salvación es porque están divididos. Pero cuando nos acercamos a Jesús, buscamos salvación. Amén. Usted está dispuesto a tener un corazón que solamente le sirva al Señor Jesús, y si aún no lo conoces, pues aceptarlo en tu corazón y entender que lo que estamos diciendo, tal vez digas, ay, sonó un poco fuerte, pero la exhortación es con amor, es para que el pueblo de Dios reaccione y diga, es verdad, he tenido un corazón dividido, no va a prevalecer, no va a haber crecimiento espiritual, tal vez estás estancada espiritualmente.
si sigues dividido, si no sabes si estás en el mundo o estás en la iglesia. No sabes si te gustan las cosas que te ofrece el pecado o también te gustan las cosas que te ofrece la iglesia. Pues no es así, joven. Tiene que permanecer un corazón fiel y fiel a Dios. Amén. Así que si estás dispuesto, te invitamos a que ores junto con nosotros. Padre, yo quiero que tú pongas tu mano en tu corazón y digas: Padre amado, no solamente quiero reconocer que soy pecador y que he fallado, sino hoy reconozco haber tenido un corazón dividido. Hoy reconozco no haberme confrontado a mí mismo y haber rechazado el sacrificio de Jesús. Hoy lo reconozco, Señor, porque me he dado cuenta que mi vida estaba lleno del fruto del cual me alimentaba, que tal vez era la discordia, la discusión, el conflicto, la pelea, el orgullo, la rebeldía, el resentimiento, todo aquello que me estaba alimentando todos los días, pero no pude honrar ni respetar a mis padres como principio básico de la Biblia, Señor. Reconozco ahora que si mi corazón estaba dividido para con mi familia, está dividido para todos. Y hoy puedo observar, Señor, cómo estoy viviendo en un país donde miro a la izquierda, a la derecha, veo mucha división, mucha corrupción, mucha distorsión. Y tal vez yo he sido, Padre, una persona, un joven que he dicho: la corrupción mala, no tolero la corrupción. ¿Por qué roban los políticos? ¿Por qué se están robando el país? Pero tal vez ahora en esta palabra tú me estás diciendo que la corrupción estaba habitando en mi corazón. Tú me estás diciendo ahora que si yo estoy dividido, mañana llego a tener algún cargo de poder y voy a llevar mi corazón dividido hacia donde yo trabaje, hacia con quien yo comparte el resto de mi vida, y voy a seguir distorsionando los caminos rectos, y no lo quiero, Señor. Hoy yo anhelo tener un corazón restaurado, y por eso hoy aplico una gota de la sangre del Cordero inmolado de Dios sobre mi corazón y declaro, Señor, que ahora tú a través de Jesús restauras mi corazón, que aquella paz interior que no podía tener ahora la heredo en el nombre de Jesús, y declaro que ahora resucito a un nuevo hombre, a ser hijo de Dios. Lo anhelo tanto con mi corazón, Señor. Ya no más, Señor, ya no más. Ya no quiero tener un corazón dividido, ya no quiero estar dividido en mi hogar, en mi casa. Quiero vivir conforme a ti, a tu voluntad. Quiero vivir en tu propósito. Y Padre, te doy gracias porque has traído esta palabra justa y de salvación a mi vida. Te amo con todo mi corazón, Señor. Amén y amén. Amén. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Sabemos que la palabra que recibieron el día de hoy va a dar fruto en sus corazones. Que no solamente la escucharon, sino que la van a poner en práctica. Amén. Así que les enviamos un fuerte abrazo. Un abrazo, chicos. Los extrañamos mucho y los amamos mucho. Sabemos que esta palabra va a edificar sus vidas, porque es de parte de Dios. Chao. Oh, gracias a Dios. Gracias a Dios por la palabra que recibimos el día de hoy. Gracias por conectarte, y si te gustó el video, darle like Suscríbete, activa la campanita. y comparte este video a muchos de tus amigos. Y Y no te olvides de orar, de leer la Estamos Biblia, viendo. te estamos viendo, Lee luqueando. la Biblia, ¿verdad?